Ok, entonces la taquicardia ventricular polimorfa, la torsa de Poix, son aquellas donde se ven morfologías diferentes de los latidos anormales. Entonces observen aquí cómo en esta, aquí se ve como si fuese una sola morfología, pero posteriormente en otras, pues la morfología de esto cambia. A veces se ve de manera helicoidal, como se ve aquí, como que si abriera, se hace más pequeño, vuelve a abrir, eso. Entonces este tiene un tratamiento específico, normalmente diferente al resto de las taquicardias ventriculares, sobre todo polimorfas. La gran mayoría de las causas, como les dije, nosotros vemos en terapia intensiva secundarias a miocarditis o miocardiopatía dilatada, la mayoría. La isquemia o infarto al miocardio en pediatría es bastante rara, ¿sí? A menos que, como les mencioné, hubiese un Kawasaki por allí que fue mal controlado, pero eso es bastante raro. Ya los pacientes que tienen otra patología como hipertensión pulmonar o síndrome de Eisenmenger puede producir que el ventrículo derecho se hipertrofie tanto que genere pues una presión aumentada en el ventrículo y el paciente desarrolle esas arritmias que pueden llevarlo casi siempre al fallecimiento. Ya las partes cuando hay displasia o arritmogénica del BD o síndrome de Brugada, aquí es Brugada, síndrome de QT largo, generalmente ya son otras patologías que vamos a ver y que generalmente tienen una historia familiar presente. Si hay generalmente en la taquicardia ventricular ya hay una alteración importante, o sea, cuando uno está en taquiventri, normalmente pues ya hay una disfunción miocárdica grave y a veces puede ser la causa de una muerte súbita. Entonces, casi siempre los pacientes van a tener algunos síntomas como mareo, síncope, palpitaciones, dolor torácico, sobre todo preguntar si hay un antecedente de muerte súbita en la familia, eso es muy importante porque eso nos puede dar luz o tener un antecedente de que algo puede estar causando, sobre todo si es un paciente sano, de alguna forma, pues tener estos episodios de arritmia. Entonces, generalmente, si yo tengo un paciente muy sintomático, el paciente está inconsciente, inestable, normalmente me voy directo a la cardioversión sincronizada. Ya les dije cuál es la diferencia de cardioversión y desfibrilación. ¿Ok? Rara vez cuando el paciente está consciente, entonces se puede utilizar bolos de lidocaína 1 miligramo por kilo en una dosis o dejarlo en una infusión a 50 microgramos por kilogramo minuto. ¿Ok? Si es que uno quiere suprimirlo de manera lenta y no ir a la cardioversión, sobre todo si el paciente está despierto. Una vez que se pueda controlar la arritmia, entonces uno puede utilizar amiodarona vía oral o IV, dependiendo, para controlar, pues, evitar que esos pacientes tengan otra vez el evento arrítmico. Cuando se trata de la taquicardia helicoidal o torsa de Poix, generalmente acá el tratamiento es con sulfato de magnesio a 25-50 miligramos por kilo. ¿Okay? Pero casi siempre, si no hay una causa que nos diga que el ventrículo está disfuncionando, que ya está más dilatado el ventrículo izquierdo, que la FEBI va disminuyendo, entonces buscar las posibles causas que generalmente pueden ser electrolitos alterados o que haya un taponamiento súbito del tubo endotraqueal que esté provocando hipoxemia, o que haya un evento residual de cualquier cirugía, en este caso ahí se menciona, por ejemplo, en el falot, pero cualquier cirugía que quedó con un defecto residual puede estar provocando entonces esas alteraciones y entonces lo importante es captarlas a tiempo para entonces poder corregirlas. Ya cuando pasamos a esta etapa, la fibrilación ventricular, pues ya prácticamente estamos como muy tarde. El orden de hay un evento, una taquicardia ventricular, es después que vaya a una fibrilación ventricular, que son como múltiples focos activos desde el ventrículo, y todos se descargan al mismo tiempo y como que hay una actividad eléctrica que está súper descoordinada. Entonces el corazón se mueve en diferentes, o se contrae en diferentes tiempos, lo cual no mantiene un adecuado gasto y el paciente pues obviamente después de aquí cae en asistolia. Por eso es que tenemos que evitar en la medida de lo posible que el paciente llegue a este punto, porque aquí ya estamos ante una alteración eléctrica
muy grave que casi siempre, la gran mayoría de las veces, pues ya estamos dando RCP. ¿Ok? Entonces es muy importante evitar eso. Todas las causas que provocan taquicardia ventricular pueden desarrollar fibrilación, pero la gran mayoría de las veces, casi siempre, sobre todo si estamos en la terapia intensiva, buscar electrolitos. A veces uno piensa que es algo como tonto, pero una alteración en los valores de potasio, una alteración en los valores de calcio, puede provocar arritmias que son severas y entonces llevar al fallecimiento del paciente. A veces los mismos medicamentos que utilizamos como adrenalina, noradrenalina, dopamina, son muy arritmogénicos. Entonces, tratar de utilizar estos medicamentos no en una dosis como para yo sentirme bien porque tiene una presión alta, mi paciente que está chocado en la terapia, sino una presión óptima para que se puedan dar todas las funciones vitales del organismo. Porque también los mismos medicamentos inotrópicos son muy arritmogénicos. ¿Ok? Entonces, generalmente, como les dije aquí, ya en una fibrilación ventricular ya estamos desfibrilando, ya estamos en una reanimación. Observen aquí, ya estamos administrando adrenalina, IV o intraósea, dependiendo. O sea, ya aquí estamos en un periodo donde estamos reanimando al paciente y muchas veces hay que buscar las causas que pueden provocar pues, el fallecimiento, porque casi siempre las arritmias se producen secundaria a algún evento, no porque es algo como que le iba a dar una arritmia y porque sí. No, siempre hay un gatillo, siempre hay alguna alteración que puede ser corregida para evitar que el paciente tenga esos eventos arrítmicos. Entonces, cuando el paciente ya tiene muchos eventos de fibrilación secundaria, pues se puede utilizar o se puede implantar un desfibrilador de autoimplantable, que es el que va a descargar cada vez que el paciente tenga una arritmia. Él descarga inmediatamente, lo capta y descarga, y el paciente pues esos eventos. Pero eso lo vamos a ver la gran mayoría con estos síndromes. ¿Qué quiere decir síndrome de QT largo? ¿Okay? Ya ustedes saben calcular el QT corregido. Ya les dijimos que era 460 para mujeres, 470 para adultos, para niños. Cuando ya hay valores de 480, 490, 500, ya estamos ante un QT largo. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que esto generalmente es familiar. El síndrome de QT largo hay una herencia hay varios tipos. Hay una herencia que es autosómica dominante y hay otras que es recesiva. Entonces, esto es genético, ¿ok? De la repolarización miocárdica. La gran mayoría, cuando se dan las taquicardias helicoidales, el paciente puede causar o tener una muerte súbita, y de ahí la importancia de saber conocerlo y diagnosticarlo. Estos quizás son los más frecuentes: el Romano Ward, el Anderson Tawil, Gerberland Nielsen, si ustedes ven aquí, autosómico dominante, autosómico dominante. Este es autosómico recesivo, que se asocia a sordera congénita. Entonces, ¿qué es la importancia? Muchas veces de los pacientes que nosotros vemos o las historias que ustedes vieron de jugadores, futbolistas que se desplomaron en la cancha y le tuvieron que dar una descarga para sacarlo, pues generalmente se deben a alteraciones eléctricas y no estructurales. Normalmente son alteraciones a nivel de los canales de sodio, potasio, que veremos más adelante, que hacen que el paciente tenga un evento súbito de arritmia y el paciente entonces puede desencadenar un síncope, que es la principal manifestación, y posteriormente hacen el evento arrítmico. Entonces, siempre preguntar a los papás o a algún familiar si hay evento de muerte súbita en la familia. Y cuando uno le dice muerte súbita es antes de los 30 años de edad, alguien que se conocía sano, que no fue una muerte por un accidente, que no fue una muerte por una enfermedad, sino que él simplemente es sano y de pronto amaneció muerto, por decirlo así, o se desplomó y nunca más se supo. Entonces, cuando esos eventos ocurren, hay que estudiar a toda la familia, porque puede estar presente una de estas anomalías. Y aquí son raros los casos, afortunadamente,
pero llama mucho la atención un caso que vimos en conjunto con el Hospital Santo Tomás, con los carreros del Santo Tomás, que un paciente de 16 años llegó y había sido reanimado luego de un juego de fútbol en una cancha en Colón. Él llegó y le estaban estudiando y veían que en el holter, muy patológico, pero no se encontraba la causa, y el antecedente de importancia era el papá había fallecido de 30 y tantos años, tuvo un hermano que había fallecido de como 28, 29 años y como que nadie, obviamente eran de escasos recursos, como que nadie le prestaba atención a eso y bueno, el niño se desploma en un juego de fútbol, lo reaniman y queda pues acá en el hospital. Independientemente de eso, el holter todo patológico, se hacen las pruebas genéticas, porque estos se pueden hacer pruebas genéticas que te dicen a ti, este es el gen que está alterado, tu diagnóstico es esto. Bueno, estas pruebas genéticas pueden durar alrededor de un mes o más en regresar con los resultados, pero no íbamos a tener un paciente ahí esperando una prueba y se le puso un desfibrilador autoimplantable y se dio de alta. Les debo exactamente cuál fue el diagnóstico final, pero cuando el paciente vino a su revisión un mes y medio después para ver cuántas veces el aparato había descargado por un evento de arritmia y se documentó que había descargado 16 veces en un mes y medio. O sea que era una carga ritmogénica muy alta y entonces pues estos desfibriladores pues al final salvan la vida de estos pacientes. Entonces, como les dije, generalmente congénito es un trastorno que puede ser autosómico recesivo o dominante. Tiene que ver con canales iónicos, como veremos a continuación. Generalmente tienen que ver con las corrientes de sodio, potasio, calcio. Y esa es la forma congénita, pacientes que se ven sanos por fuera. Y ya la adquirida son aquellos pacientes que ingieren algún fármaco, porque algunos fármacos, sobre todo los procinéticos, por ejemplo, lo que se utiliza para aumentar la motilidad gastrointestinal, tienden a prolongar el QT. Entonces, a veces también fármacos pueden producir esta alteración y pueden ser predisponentes al paciente a tener alguna arritmia. Entonces, eso es muy importante. Y ustedes ven aquí, hay varios tipos de QT largo, pero pues lo que más tenemos, o los más frecuentes, son los Romano Word, el Jervell 15, que es recesivo, este es dominante, el Anderson-Tawil es dominante. Entonces casi siempre cuando uno va haciendo los estudios, a veces son familias las que salen con el gen. No quiere decir que la familia completa va a fallecer, sino que estas familias hay que iniciar tratamiento y dependiendo si uno tiene muchos síntomas, muchos eventos de síncope, entonces se le coloca el DAI. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Observen aquí. La gran mayoría de las veces debutan con síncope y a veces después del síncope viene el paro cardíaco. Algunos tienen palpitaciones, pero en menor porcentaje, y otros pueden hasta convulsionar. ¿Qué es lo importante? Sobre todo este es con respecto al Romano Ward 1, 2 y 3. Observen allí, el 68% lo desencadena el ejercicio. Un evento letal se puede dar durante la actividad física, es decir, cuando yo estoy haciendo alguna actividad física importante, fútbol, baloncesto, atletismo, etc. El tipo 2, que también tiene que ver con el potasio, las emociones son las que la desencadenan, y tuvimos un evento aquí en Panamá, un niño que estaba practicando natación y el pito, como se ve aquí el dibujito, el pito del coach para avisar que tenían que saltar ya a la piscina para empezar a nadar, pues estimuló el evento, porque pues, después se estudió la familia y fue el que resultó el hallazgo. Las pitos, las alarmas de los autos pueden desencadenar estos eventos, y el tipo 3, que es un poco más difícil, ya se da durante el sueño o el reposo. Entonces, estas cosas es muy importante estudiarlas cuando se mide, por eso de ahí la importancia de por qué yo les hago tanto énfasis de medir el QT. De pronto en los adultos es más sencillo en el sentido de que yo veo, agarro y mido, pero en los niños hay que saberlo medir y saberlo corregir, porque eso va a depender de la frecuencia de cada paciente. La gran mayoría, como les digo, son
electros que en reposo son normales y ecocardiogramas son normales. Normalmente la actividad se ve cuando hacen alguno o se someten a alguno de estos eventos. Entonces hay criterios, de ahí se han evaluado criterios diagnósticos para QT largo, se empieza a medir o a sacar, por ejemplo, la parte del electro, si mide más de 480, si está en 460, 480, se le va dando valores. Si hay una historia de taquicardia helicoidal, si hay alternancia de la onda T, la alternancia de la onda T quiere decir que en un latido va hacia arriba, en otro latido va hacia abajo. Si hay muescas en la onda T, si hay bradicardia para la edad, si hay una historia de síncope durante actividad física o no, si hay una sordera congénita, si hay alguna historia familiar. Todo esto lleva una puntuación y posteriormente, si yo veo que más de 4 puntos, yo tengo una alta probabilidad de que tenga un QT largo. Si yo no marqué ningún punto de todo esto que está acá, entonces la probabilidad es baja. Entonces esto es muy importante. Se utiliza la fórmula de Bassett, que es la que ustedes ya conocen, que le explicamos el día de hoy. Y casi siempre, pues como está aquí, pues la idea es tratar de corregirlo, porque a veces, no corregirlo, perdón, tratar de diagnosticarlo, porque a veces esto no debuta sino hasta que ya sean más grandes. Entonces, en un electro de un paciente que toda la vida normal y de pronto vemos algo que no nos gusta, empieza entonces a llamarnos la atención y le aplicamos este cuestionario debidamente para nosotros saber. Como les digo, un QT prolongado mayor de 4 o 6, ya hay que tener mucho cuidado porque esto ya para, por ejemplo, para mujeres ya estaríamos diciendo que está un poco alto y para hombres pues todavía ya nos quedan como 10 milisegundos para que no vaya a ya estar en QT largo, ¿no? Entonces, esta es la importancia de por qué saber medirlo y por qué la evidencia de qué hacer. Normalmente, pues como les digo, se le hace todo de EKG, generalmente se estudia hasta la familia, ¿ok? Prueba de Holter, se le hace prueba de esfuerzo, este es un Holter, al bebito se le ponen todos los parches y él tiene una grabadora por 24 horas para ver si hay algún evento arrítmico durante la estancia con el aparato. A veces muchas de las muertes de cuna que antes se diagnosticaban como muerte de cuna, pues al final se dieron cuenta algunos de los investigadores que muchas veces se debían a alteración de los canales iónicos, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. La gran mayoría de los síndromes QT, por ejemplo, el 4, tiene una prueba de esfuerzo anormal y menor de 1, normalmente, según el cuestionario, pues ya el paciente se excluye el diagnóstico, pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen entre 2 o 3? Entonces hay que darle un seguimiento cercano para descartar entonces pues el síndrome de QT largo. Entonces, cuando es congénito, como les digo, generalmente se pueden iniciar beta bloqueantes para evitar que el paciente vuelva a tener los eventos, pero ya el DAI es el tratamiento eficaz porque pues se le coloca este aparato y él, cuando el paciente tenga arritmia, pues descarga y el paciente prácticamente pues se evitan esos eventos arrítmicos que tiene. En el síndrome de QT corto es lo mismo, nada más que aquí en lugar de medir mucho, pues el QT corregido ya mide menos de 300 milisegundos. La causa de muerte generalmente es la fibrilación ventricular. Todo debuta lo mismo con mareos, palpitaciones y síncope. Por ahí la importancia de por qué dar el tema de síncope, porque muchas veces los síncopes pueden ser inofensivos o muy severos como son estos casos. Entonces, todo al final, el tratamiento de esto, pues al final es un DAI que estimula tanto aurícula como ventrículo, esto es lo que quiere decir bicameral, para el aparato es algo que detecta cuando ya no es el ritmo normal y descarga para que el paciente vuelva a tener el ritmo adecuado. El síndrome de Brugada también es algo familiar. Aquí lo importante es que también la parada cardíaca puede ser durante el sueño. ¿Sí? El riesgo de muerte puede ocurrir durante el sueño. Son generalmente secundarias a taquicardias ventriculares. Es autosómico dominante. Si esto llega a pasar en algún niño o algún familiar, pues hay que estudiar a toda la familia, ¿no? Y ver, porque generalmente son mutaciones en los canales de sodio.
Hay diferentes tipos de Brugada, 1, 2 y 3, que es lo morfológico acá. Obviamente yo no le voy a preguntar sobre esto, así como que este electro de qué es, decir, de Brugada o qué, pero para que lo conozcan, normalmente son complejos QRS que parecen o semejan un bloqueo de rama. ¿Okay? Vean, este es un patrón Q minúscula, S mayúscula, R mayúscula. Entonces, este bloqueo, este patrón de bloqueo de rama, normalmente es lo que nos hace sospechar. Entonces, ¿qué es lo que hace el diagnóstico también? Hay una elevación cóncava del segmento ST, que sería este que está aquí, por encima de 2 milímetros. ¿Okay? Casi siempre, como se ve, si hay un ST mayor de 2 milímetros, hay que sospechar, sobre todo si se asocia a bloqueo de rama que se ve en B1, B2 y B3. ¿Okay? Lo particular aquí es que la fiebre es el principal, así como vimos que en el QT, en el 1 es el ejercicio, en el 2 son las emociones y en el 3 del Romano Guard son el sueño. Bueno, acá en el Brugada, la fiebre es el factor predisponente para desencadenar un síncope. Entonces, el síncope puede ocurrir en el reposo en el 90% de los pacientes, sobre todo si hay una fiebre por ahí presente. Entonces, el examen cardíaco es normal. Muchas veces no hay soplo, no hay nada, ni latidos anormales que nos hagan ver, o un ecocardiograma que nos diga que había una alteración. Entonces, porque son alteraciones a nivel molecular que muchas veces pasan desapercibido e inclusive en algunos electros puede verse como un bloqueo totalmente normal. Un electro totalmente normal. Entonces, estas son las imágenes, son imágenes como de bloqueo de rama que tienen entonces un ST mayor de 2 milímetros con una onda T así cóncava que puedes entonces hacer la sospecha. Claro, no lo sospechamos a la primera, sino porque ya viene de una historia familiar de que tuvo un síncope o alguna otra alteración. ¿Ok? Entonces eso, como les digo, una elevación cóncava del ST mayor de 2 milímetros eleva el punto J seguida de una onda T que es negativa en estos casos. Entonces, ya como para terminar, ya los trastornos de la conducción AB, que son quizás lo que ya ustedes más conocen, son los bloqueos de primero, segundo y tercer grado. El bloqueo AB de primer grado es cuando ya este valor o el intervalo PR mide más de 200 milisegundos o mayor de 0.2 segundos. ¿Okay? Puede ser normal en algunos niños y adultos que sobre todo hacen mucha actividad física. Los deportistas pueden tener un bloqueo AB de primer grado y eso no es malo. Eso se debe más que todo a un excesivo tono parasimpático. Entonces, ya, si yo tengo un bloqueo de primer grado, ya entonces tengo que buscar, si yo no soy deportista, entonces tengo que buscar las posibles causas, como las partes infecciosas o una inflamación, sobre todo como puede ocurrir en la fiebre reumática, la enfermedad de Kawasaki, trastornos inflamatorios como les menciono. Pero por lo demás, si es un paciente deportista y tiene un PR prolongado y él hace ejercicio, pues nada, solo se vigila y no está indicado ningún tratamiento. Pero ¿qué pasa cuando ya pasamos al bloqueo AB de segundo grado? Bueno, ahí hay dos formas, el tipo MOVID 1 o el fenómeno de Weckenbach y el MOVID 2. Normalmente en el MOVID 1 tampoco es que debe haber un agravamiento o como una estresarse, por decirlo así, porque rara vez el MOVID 1 puede progresar a un bloqueo AB completo, pero el MOVID 2 sí puede hacerlo y es de mayor importancia. Entonces, ¿cómo sabemos que es un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVID 1 o fenómeno de Weckenbach? Es que se mide el intervalo PR y aquí tenemos una distancia. Posteriormente, en el latido que sigue, la distancia es mayor y en el latido que sigue, la distancia es aún mayor y posteriormente viene una onda P que no conduce. Y luego otra vez latido, el PR se va incrementando paulatinamente y hay una onda P que no conduce. Entonces, esto es lo que se conoce como bloqueo AB segundo grado tipo MOVID 1 y normalmente hay que vigilar. Se da periodos de seguimiento cada 4 o 6 meses, sobre todo si el paciente no tiene síntomas, rara vez él va a progresar.
Pero en el tipo MOBIS 2, ¿cuál es? Que hay un PR que es constante. Si ustedes ven, aquí no va en incremento como en el MOBIS 1, pero hay un valor o hay una onda P que no conduce. Este es un latido normal, la onda P no conduce, luego latido normal, latido normal, latido normal, y luego hay una onda P que no conduce, latido normal. Este sí es riesgoso porque este paciente sí puede provocar un bloqueo AB completo. Entonces, al final, si el paciente con este electro tiene síntomas y yo veo que todas las causas, que las posibles causas están corregidas y el paciente no se encuentra otra cosa, pues a veces puede requerir el implante de un marcapaso de manera profiláctica, porque este paciente sí puede ir hacia un bloqueo AB completo, en donde las ondas P van por su lado y las ondas R van por su lado. Y si ustedes ven, el QRS son regulares, o sea, la distancia que hay entre uno y otro es la misma, al igual que la distancia que hay entre las ondas P es la misma, pero son ondas P que tienen una frecuencia que, por ejemplo, aquí, si la calculamos, aquí está sobre la línea, hay 300, 150 y 100. Entonces está como en más o menos como 115 latidos por minuto la frecuencia atrial, pero la frecuencia ventricular está más baja, 300, 150, 175, 60, 50, 45. Entonces, en este electro, el atrio va a 115 y el ventrículo va a 45. Entonces, aquí, si aquí lo que manda para implante de marcapaso es cuánto está la frecuencia ventricular. Si la frecuencia ventricular está por debajo de 50, generan 50, sí, 50, sin cardiopatía, se necesita implante de marcapaso. Si la frecuencia está por debajo de 55, asociada a alguna cardiopatía, también se le coloca marcapaso. Entonces, obviamente, buscar las posibles causas de, de este ritmo, si es congénito, bueno, hijo de madre que padecen de lupus, como ya lo vimos en las primeras clases, o si es posterior a una cirugía. Por ejemplo, algunos pacientes que se les cerraba la 6B con parche, el parche pasaba muy cercano a donde pasa el sistema de conducción, entonces se lesiona el sistema de conducción y tengo una aurícula que va por ahí arriba con una frecuencia alta y posteriormente tengo un ventrículo que va por una frecuencia baja, secundario a una intervención quirúrgica. Entonces esos pacientes, después de 15 días de haberse operado que mantienen un bloqueo, entonces van a requerir el implante de un marcapaso. Y así, si hay otras causas infecciosas que vayan produciendo alguna alteración en el ritmo, pues buscarla y si se pueden corregir, se corrigen y si no, pues van al implante del marcapaso. Entonces aquí, y una vez que se implanta el marcapaso, pues normalmente se corrigen y el paciente puede hacer todas sus actividades dentro de lo que cabe bastante normales. ¿Ok? Entonces, como les decía, generalmente ya usted ahí ven si hay síntomas, normalmente el marcapaso es el tratamiento, ya para que el paciente pueda tener una vida pues, un poco más, ya de ir a la universidad, de formar una familia, o sea, ya puede ser una vida más completa. No le digo que será como un atleta de alto rendimiento, pero sí para llevar una vida bastante buena. Bien, entonces con esto culminamos pues ya prácticamente todo el tema de lo que es